Muy buenas tardes. Hoy, en este día, nos encontramos reunidos un servidor, el maestro Israel Martínez Quirós, y mis colegas, la maestra Raquel Hernández, la maestra Marisol Camas y el maestro Noé Velázquez, para compartir con ustedes un tema de gran relevancia para el ámbito educativo. Esta ponencia que realizaremos será a manera de webinar, tratando de hacer llegar a ustedes un poco de información, de conocimiento en relación a las tendencias en el ámbito educativo y cómo los maestros están haciendo frente a estas condiciones de aislamiento, de educación a distancia, de la educación virtual y todas estas nuevas modalidades que hoy en día se pueden identificar para todos aquellos que aprenden y que enseñan. Bien, para iniciar esta ponencia me gustaría compartir con ustedes este tema, las pedagogías emergentes. ¿Qué son las pedagogías emergentes? ¿Cómo impactan estas nuevas pedagogías en el ámbito educativo? ¿Y cómo los maestros están haciendo uso de ellas o cómo se están apropiando de ellas para su quehacer diario? Bien, para comenzar es importante abrir este tema aclarando que estas pedagogías emergentes no son algo nuevo. Estas pedagogías emergentes han existido a lo largo de la historia, en el entendido que una pedagogía emergente a fin de cuentas es una pedagogía que no está estructurada en su totalidad, pero que así son todas las pedagogías cuando inician. Inician con un cúmulo de conceptos teóricos, de conceptos pedagógicos, didácticos, que poco a poco van tomando forma hasta llegar a consolidarse y poder atender a un sistema, a una población que requiere de aprender y de enseñar. Entonces, vamos a aperturar esta ponencia. Maestra Marisol, ¿le gustaría en este momento hacer uso de la palabra y compartir un poco sobre las pedagogías emergentes? ¿Qué son? ¿Qué ejemplos nos podría dar sobre ellas? Buenas tardes, maestro Israel. Claro que sí, con mucho gusto. Primero debemos definir por qué se llaman emergentes. Emergentes se llaman porque son alternativas que se utilizan para trabajar la problemática que se nos va presentando. O sea, esto quiere decir que las pedagogías emergentes surgen por la necesidad de implementar nuevas alternativas en nuestra sociedad actual. Como bien sabemos, nosotros vivimos en una sociedad llamada del conocimiento, en el que la era digital nos van avanzando a pasos agigantados. Por lo tanto, las pedagogías emergentes se trata de integrar las tecnologías de la información y la comunicación, también llamadas TICs, dentro de los modelos pedagógicos que ya existen, provocando con esto modificaciones a los modelos pedagógicos actuales e innovando los nuevos modelos, porque ya tendremos que tener un modelo del siglo XXI. Los nuevos modelos pedagógicos del siglo XXI tienen que tener integrado las tecnologías de la información y la comunicación, como son las TICs. No podemos olvidar que venimos de una emergencia sanitaria en la que las TICs fueron parte fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que esto continuara y no se detuviera. El sector educativo tuvo que implementar muchas estrategias que dieran lugar en todo caso, al desarrollo de software que les permitiera a los docentes llegar a los alumnos, transmitir sus conocimientos a través de la red, porque pues como bien sabemos no nos podíamos concentrar en un aula. Entonces eso complicaba, que nunca fue algo inédito, nunca habíamos estado en una pandemia. Por lo tanto, los desarrollos de software y de recursos didácticos tuvieron que trabajar a marchas forzadas para poder cumplir con el objetivo. Y de aquí surgieron muchas herramientas, como son las comunidades virtuales de aprendizaje, la gamificación, el movimiento de Maker, el diseño universal de aprendizaje, que entre otros que tenemos actualmente y que se quedaron con nosotros, y muchos más que están por desarrollarse. ¿Por qué? Porque se vio la facilidad y las ventajas que tiene el uso de la red o de las tecnologías dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. E incluso una de las ventajas muy importantes que tiene es
el cuidado del medio ambiente, pues evita mucho papel, mucho documento, sustituyéndolo siempre a través de recursos didácticos de manera digital. E incluso ahora ya podemos, en vez de hacer una evaluación en papel, podemos hacerlo vía red, vía web, o en una aplicación específica para ello. Entonces ya los alumnos tienen que accesar a la computadora o a un dispositivo móvil que tengan, y desde ahí pueden realizar su examen. No necesitan gastar en papel, ya lo estamos sustituyendo, como vamos con el tiempo, todo el uso de papel, y eso contribuye además del cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero es en sí aprovechar los beneficios que nos brindan las tecnologías de la información, maestro. Muy interesante, maestra Marisol, toda esta concepción que hoy nos proyecta en este webinar. Y es cierto, ¿no? Como bien lo menciona, estas pedagogías, en palabras de Castañeda, pues son ese conjunto, ¿no? de ideas, enfoques pedagógicos, que si bien es cierto, no están bien sistematizados o constituidos, han surgido en estos nuevos escenarios donde la tecnología juega un papel fundamental, ¿no? Y estas pedagogías, es importante destacar que al hacer uso de la tecnología pretenden potencializar estos escenarios de comunicación, de información, de colaboración, de interacción entre los sujetos en el ámbito educativo, es decir, el docente, el estudiante, las autoridades educativas, los padres de familia, ¿no? Y esto, a su vez, pues crea una nueva cultura de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues estas pedagogías emergentes indudablemente son nuevas formas pedagógicas, ¿no? Que para muchos estudiantes son más interesantes de trabajar, ¿no? Gracias a que ellos están empapados de tecnología, estas nuevas generaciones que hoy conocen de tecnología desde muy temprana edad, ¿no? Y hablando de tecnologías y de estas tecnologías emergentes, vamos a llamarlo así, hay aún gran confusión o un poco de una mala apreciación posiblemente entre lo que es una tecnología emergente y lo que es una pedagogía emergente. En este sentido, me gustaría que el maestro Noé pudiera ahondar en este tema. Ok, muy bien, maestro, muchas gracias. Vamos a platicar un poquito de esa parte que nos comentaba. Como bien lo platicaba la compañera ahorita, bueno, nos dio ejemplos de varias herramientas que se utilizan en la educación. Entonces, como nos decía, la tecnología emergente pues tiene que ver con herramientas, concepto, innovación, y son avances que se están utilizando pues durante el proceso educativo y que sirve para relacionar muchos propósitos, por ejemplo, en la parte educativa. Entonces siempre hay que tomar en cuenta que la tecnología emergente pues siempre va de la mano con la pedagogía emergente. De hecho, van paralelos y los dos van creciendo desde un empleo hacia el otro. Entonces todo esto promueve pues objetivos educativos y que particularmente se pueden requerir muchos conceptos y aparte teorías que van a ser muy importantes. Por ejemplo, la teoría pedagógica, el enfoque de la enseñanza también, el aprendizaje que tiene el alumno, la evaluación y cómo organiza prácticamente todo esto. Entonces, algo importante es que si empleamos tecnologías, por ejemplo, emergentes, en la educación también deberíamos de estar preparados para experimentar de forma diferente estas herramientas que tenemos y que vamos trabajando día con día. Entonces, con esto pues podemos explorar el mundo de diferentes formas, diferentes ideas, por ejemplo, diferentes prácticas también del conocimiento, y aparte la colaboración entre uno en un lugar y otro, por ejemplo. Entonces la implicación de la pedagogía, por ejemplo, emergente, con las tecnologías, pues van a ser importantes, y luego algunos refieren que puede ser una tecnología y una pedagogía que va a una educación que puede ser doble, es decir, por un lado la tecnología se desarrolla para distintos fines, en ese caso a nivel de la educación, y por otro lado puede abrir, por ejemplo, paso para instituciones que van de la mano también con los procesos que son educativos. Entonces también esto es muy importante porque todo esto que estamos viviendo, y como lo comentaba nuestra compañera, pues va a ser una relación entre tecnología que tenemos aunado, es una gama de tecnología que nos decían, con la evolución a la parte de la pedagogía. Entonces todo esto se integra, y lo importante es que ambos van de la mano, es decir, la práctica educativa con la tecnología,
y aparte la emergencia que está teniendo, y ambos evolucionan para el mismo sentido. Entonces, implementar todo esto, bueno, son dos conceptos completamente diferentes, pero a lo que vamos es que siempre van a converger en un punto y que con el tiempo van a ir desarrollándose también, y obviamente surgiría, yo creo que más adelante, otro tipo de tecnología emergente que se sume a lo que vamos hablando en la parte pedagógica. Sería mi aportación para esta parte, maestro Israel. Muy bien, pues qué buena aportación, y lo que me llama la atención es esta parte, ¿no? Donde converge la tecnología con la pedagogía, y es en ese sentido donde el docente debe de tener mucho cuidado. Aquel que diseña recursos tecnológicos deben de tener mucho cuidado, porque es muy riesgoso el hecho de usar la tecnología por el simple hecho de hacerlo. Hoy en día debemos de cuidar esta parte de hasta dónde podemos permitir que la tecnología incursione en la pedagogía y no llegue a ser un sustituto de la misma, ¿no? Ya que hoy en día los estudiantes se pueden confundir tanto y perderse en este mundo tecnológico, dejando todo lo pedagógico de lado, dejando incluso de lado el término de lo que se mencionaba hace ratito como ejemplo, ¿no? La gamificación, que ha llegado a convertirse en uno de los elementos más comunes en la didáctica de hoy día. ¿Qué tanto el estudiante participa en estas actividades por el simple hecho de jugar, lejos del por aprender, ¿no? Y es entonces donde se tiene que tener cuidado hasta dónde la tecnología puede o no estar inmersa en un proceso didáctico pedagógico. Y bien, en este tenor, me gustaría ahora escuchar a la maestra Raquel, que nos pudiera compartir cómo ella ha participado en estas pedagogías emergentes o tecnologías emergentes en el aula, en el ejercicio de la práctica docente. ¿Qué experiencia nos puede compartir el día de hoy, maestra Raquel? Hola, muchas gracias. Sí, coincido efectivamente con el comentario que acaba de hacer, que las pedagogías emergentes y tecnologías emergentes tienden a querer ser disruptivas. Sin embargo, no siempre sucede así, y tenemos que estar claros que no va a pasar así. No van a ser el modelo que solucione los problemas que tenemos de aprendizaje. Considero que son modelos disruptivos porque buscan romper el esquema normativo, el marco de referencia que ya establecimos en el aula, y que no solo soluciona los problemas de educación, pero sí un medio para lograr una mejora de los aprendizajes. De esta manera, en el aula, como experiencia que tengo, es que podemos utilizar, pues, digamos que los sentidos, los colores, los olores, los sabores, las sensaciones. Utilizamos como estos medios de innovación, lo que son desde una hoja de papel, desde elementos que los alumnos puedan traer de casa para formar proyectos, para hacer construcciones, no solo de forma individual, sino en equipos. Algo muy relacionado es que la pedagogía emergente tiene que estar relacionada con la creatividad, no solo del docente, sino del alumno, del discente, y además algo que viene o proviene antes de lo que es la gamificación es algo lúdico. Entonces debemos de considerar que en el aula tenemos que establecer un medio o un lugar donde los alumnos interactúen con los medios de aprendizaje, y esos medios de aprendizaje no solo van a ser las tecnologías emergentes. Generalmente nos centramos en lo nuevo, en lo novedoso, pero también debemos centrarnos, por ejemplo, en los materiales como son los rompecabezas, como son las prácticas de laboratorio, actualmente lo que es la formación de pequeños robots, de pequeñas plataformas que los alumnos van utilizando, o inclusive una investigación con sus teléfonos celulares, donde ellos vayan buscando la información, alguien más vaya haciendo las encuestas, alguien más haga las estadísticas, inclusive pueden hacer una serie de diapositivas y proyectarlas. Esto es una parte de la gamificación, de la disrupción, del ludicismo, del aula invertida. A través, por ejemplo, de la Education Maker, ellos van generando sus propios productos, ya sea a través, por ejemplo, del reciclado, del reuso, de la reutilización, a través de materias como, por ejemplo, la matemática y de la robótica. Hacen experimentos, hacen equipos, hacen robots, reciclando estas partes y utilizando conocimientos que ellos van adquiriendo. Inclusive entra lo que es parte de las tecnologías, como por ejemplo sistemas computacionales, y eso les permite a ellos adquirir
un nuevo conocimiento. Las comunidades de aprendizaje, que era por ejemplo el uso que yo mencionaba, el uso de los teléfonos celulares, donde uno no se recaba la información, alguien más hace las diapositivas, alguien más hace las estadísticas, alguien más inclusive hace un video, un podcast, nos permite que el aula se vuelva un centro de aprendizaje que no esté basado en un pizarrón, que no esté basado en el profesor y que no esté basado únicamente en el dictado o en el copiado textual de algo que alguien expuso. Es decir, mezclando, por ejemplo, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, como son los proyectos de robótica que les comentaba, o el de proyectos comunitarios, que es resolver una problemática que ellos presenten dentro de su escuela o dentro de su comunidad, utilizando los recursos que tienen a su alcance, e inclusive gestionando recursos para poder resolver esa problemática con ayuda y orientación, sobre todo, más que ayuda, orientación del docente, que va a servir como guía, como encaminador. Y entonces el aula deja de ser un medio de solo una exposición o de solo una lectura o de solo un medio de escritura en un papel llamado hoja de texto o en una libreta. Se vuelve en un lugar donde los alumnos adquieren experiencias extrasensoriales. Por eso les decía yo, el aroma, el olor, los colores, los sabores nos ayudan o son nuestros aliados para implementar estas pedagogías emergentes. No solo implica las nuevas tecnologías, no solo implica esta relación, y entonces aquí hacemos la diferencia, que no es lo mismo una tecnología emergente que una pedagogía emergente, porque la pedagogía va a ser uso de todo lo que tengamos a nuestro alrededor, desde, no lo sé, los aprendizajes o los saberes, inclusive de la misma comunidad, por parte del docente y también de los alumnos. Busca formar individuos pensantes, creativos, que tengan la capacidad o la autonomía de generar aprendizajes a partir de los medios que le rodean. Y con ello, yo creo que concluiría que es necesario capacitar, socializar y hacer a los alumnos partícipes de una identidad personal, cultural, y convertirlos sobre todo en sujetos de su propia acción. Muchas gracias, maestra Raquel. Pues la verdad es que esta experiencia que nos comparte me trae en este momento a la mente este punto, ¿no?, en el que todos hemos llegado, este análisis al que todos hemos realizado, que cierra con las nuevas propuestas que en nuestro país existen para educación básica, ¿no? Esta nueva escuela mexicana, estos nuevos modelos educativos, el nuevo modelo educativo en este 2022 que nos propone que hoy día tenemos que empezar a diseñar estos proyectos sociocomunitarios, ¿no? Y a partir de ahí, desde lo sociocomunitario, cómo el rol del docente tiene que ser el bastión de todo el proceso, pues será él el encargado de diseñar un proyecto de intervención pertinente, un proyecto de intervención mediada a lo mejor por recursos tecnológicos o no, como lo decía la maestra Raquel, a lo mejor por medios simplemente austeros, como los que hay en un contexto determinado. Sabemos que los recursos tecnológicos no están al alcance de todos y eso es una realidad en nuestro país, pero es ahí donde interviene la estrategia docente, cómo poder hacer innovación en el aula. La innovación es la clave para todo. Diversificar el aula invertida, etcétera, son recursos que también podrían ser considerados, o estrategias que también podrían ser consideradas como una pedagogía emergente, pues atiende, no sistematizadamente, a una necesidad contextual. Y bien, con esto daríamos por terminada esta ponencia, este seminario, que el día de hoy nos trajo a este análisis de las pedagogías emergentes y su impacto en el ámbito educativo. Yo agradezco a la maestra Raquel, a la maestra Marisol, al maestro Noé, por tan grata participación, por nutrirnos con sus conocimientos y con sus experiencias, y esperemos poder reunirnos en un seminario posterior y seguir dialogando al respecto. Muchas gracias a todos.